Pues después de varias movilizaciones, concentraciones, tanto en el PTA, en el Parque Tecnológico de Andalucía y en Campanillas, como también en la calle Larios, los trabajadores y trabajadoras de OPE Plus y Quipro pues, protagonizaron una jornada de huelga el pasado viernes e hicieron esta movilización en la calle Larios, donde volvieron a pedir, a exigir un salario digno, unas condiciones dignas también de trabajo y salir de la precariedad a la que aseguran que les tiene sometidos el BBVA. Les recordamos que estas empresas gestionan las tareas administrativas del banco, del BBVA, y denunciaban, pues aparte de esa precariedad, también que el banco ha impuesto el retorno físico a un edificio que no cumple el protocolo COVID. Son muchos años de quejas, de demandas, de que no se sienten escuchados, y todo esto ha culminado pues en esta huelga. Y bueno, pues les iremos contando. Estuvieron aquí en este programa hace un par de semanas dándonos detalle de toda su problemática laboral, y les iremos contando qué va sucediendo en el futuro, ¿no? Están apoyados por todos los sindicatos. Además, veíamos en la imagen también los grupos de la oposición, tanto Unidas Podemos, Adelante Málaga, como el Partido Socialista, se acercaron para mostrar su apoyo a estos trabajadores. Son muchísimos los trabajadores afectados por esta precariedad laboral. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Código 84. Temas laborales, económicos, empresariales, emprendimiento, formación, tienen cabida aquí, en este programa que les acompaña cada martes en directo de 7:30 a 8:30, o también en las diferentes reposiciones que les ofrece esta casa por si ustedes no pueden seguirlo en directo. Hablábamos de la problemática de los trabajadores de OPE Plus y Quipro, y también hay que comentarlo, están viendo ya en imagen, que esta semana el vicesecretario del PP de Málaga, Luis Verde, se ha reunido con los representantes sindicales y también con los trabajadores de OPE Plus, marco en el que ha atendido pues también sus demandas y necesidades. Y vamos a arrancar dando la bienvenida a nuestra primera entrevista. Es Guillermo Díaz, presidente de AUMAT, la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi. Los taxistas están en pie de guerra y lo van a escenificar en esta misma semana por las calles de la capital. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, anunciar que vais a hacer dos movilizaciones importantes, el día 23 y el día 30, ¿no?, de este mes. Sí, el día 23 lo haremos en Málaga, en el Ayuntamiento, y el día 30 en el aeropuerto. ¿Por qué son estas movilizaciones? Bueno, pues es un tema que la gente de Málaga ya lo tiene casi aprendido, porque los taxistas desde hace 5 años, que fue cuando empezaron estas aplicaciones disruptivas a trabajar en Málaga, pues teníamos unas 1.256 VTC. En el día de hoy hay 2.240, y desde que hicimos la primera manifestación y aquella huelga famosa que hicimos, que duró 4 días, pues no ha habido ningún cambio sustancial de lo que se nos prometió en aquel momento a lo que hay a día de hoy. Es decir, se han duplicado las VTC, más todas las que vienen de fuera, es decir, de Madrid, de Extremadura, de Barcelona, de Valencia, donde sí Barcelona y Valencia se está regulando y donde están viniendo aquí a trabajar. Y imagínate, 1.400 taxis contra 2.200 que tenemos de Málaga, más las que vienen de fuera. Ahora mismo la situación es insostenible. En Málaga, además, lo comentabas tú, son 2.240 autorizaciones de VTC, esos vehículos de turismo con conductor. Es además, a nivel nacional, de las provincias que más tiene, ¿no? Sí, no es solo la provincia que más tiene, si sí. Lo tenemos en cuenta, es prácticamente la ciudad que tiene más VTC que comunidades. Hay comunidades que tienen menos VTC que Málaga. Ya. Para que os hagáis una idea. Y luego, lo más importante, que de 8 provincias que hay en Andalucía, solo tenemos 4 inspectores de transporte, que son los que pueden controlar o vigilar, y en la ciudad de Málaga solo hay uno, y los otros están repartidos por las principales ciudades. Y luego
¿quién puede hacer control más efectivo que la Guardia Civil? En el casco urbano pues no puede entrar, lo haría en el extrarradio. Sí que hacen controles normalmente en el aeropuerto, que es donde se ve prácticamente qué es lo que ocurre. En un día normal que no hay ningún control, puede haber en el aeropuerto dentro unas 100 o 200, en los aledaños igual, otra cantidad igual, otras 100 o 200 aparcados escondidos por rincones haciendo captación de clientes, y cuantito llega el inspector en un control normal o llega la Guardia Civil, allí oficialmente quedan 20 o 30 coches. Es decir, eso es lo que denunciamos desde la primera vez que ocurría, cuando había 1.200, ahora que hay 2.200, pues ya no solo en el aeropuerto, en la estación, en el centro de la ciudad, en la estación de autobuses, en cualquier sitio de zona de afluencia, tenemos estos coches haciendo captación de clientes cuando lo tienen prohibido, y como marca la ley, que solo pueden salir a trabajar cuando están precontratados y están en las calles pues haciendo de taxi cuando no lo son. Oye, me llama la atención porque estoy viendo aquí los compañeros de Sur publicaban una tabla de la distribución de licencias por provincias. Es que llama muchísimo la atención, hablábamos Málaga, VTC 2.240, el dato que dabas tú, y taxis 2.740, ¿no? Es lo que recoge Sí, aquí en toda este la provincia, cuadrante, ¿no? Exacto, exacto. Pero es que, por ejemplo, nos vamos a Madrid y hay Sí. de VTC 7.908, pero es que Sí. taxis hay 15.000, o sea, le doblan prácticamente, ¿no? Y Barcelona, Sí. pues pasa más todavía, ¿no? Sí, ahí O sea, la falta de ya, equilibrio, ¿no? Es lo que llama un poco la atención, ¿no? exacto. Si nos comparamos con Madrid, Madrid tiene muchísimas, pero claro, en Madrid es que hay 15.000 taxis Claro. y son 7.000. Nosotros somos en Málaga capital 1.400 y las autorizaciones están concedidas aquí en Málaga y son 2.200. En un hipotético caso que las dividieran, pues estas estarían todas aquí, serían nuestras. Ya. Esto, vamos a aclarar cosas. ¿Esto quién tiene que legislarlo? ¿O es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias, no? Legislar de primera hora la Junta de Andalucía. La Vale. Junta de Andalucía intentó de primera hora legislar porque viendo que el ratio de 1,30 no se cumplía, se pasaba, la denegaron y ellos lo que recurrieron es a un contencioso administrativo y lo ganaron por vía judicial. A partir de ahí empezaron a entrar de forma masiva y lo único que hay, lo que vemos es que hay mucha dejadez política porque creemos que ahí, cuando se creó la ley Ómnibus en el año 2009, liberalizó un sector que no tenía que liberalizar, que ya Bruselas decía que farmacia, ambulancia, servicio público no había que, y se liberalizó. Y a partir de ahí fue cuando salió este boom que lo que ha hecho es latente, que ha habido mucha especulación, ha habido mucho de todo, y a las pruebas nos remitimos, políticos, banqueros y gente que ahora mismo no están ni en la política ni nada, son parte de los cuerpos operativos de estas aplicaciones disruptivas, son CEO o delegados o dirigentes o directores, y eso es lo que reclamamos, que el vacío legal que ha habido y que lo han aprovechado para invadir un sector que no le corresponde, como el sector del taxi, que es un servicio público reconocido y esencial. Eso te iba a decir, vamos a ver, porque aquí hay un tema, tú estás diciendo, pues la expansión que ha habido, pero que a nadie se le escapa, que hemos tenido una pandemia y ahí este tipo de vehículos han brillado por su ausencia. Aquí quien ha prestado ese servicio público, poniendo pues también en riesgo, digamos, su salud, habéis sido vosotros los taxistas. Sí, eso es lo que echamos en falta, sobre todo del ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento sabe, ha intentado echar una mano, creemos que podía haber hecho más por nosotros, pero nosotros cuando la pandemia, esta gente corrió los ERTE, huyeron de la ciudad y nosotros nos quedamos en ciudades desiertas haciendo servicios prácticamente sanitarios. El 95% de los servicios que hacíamos que se cobraba era a hospitales, y luego la labor humanitaria que no se cobraban, que era para que se hicieran mascarillas, acuérdate de todo lo que pasamos, es decir, todo eso eran servicios que nosotros hacíamos gratuitos y como éramos lo único que nos podíamos desplazar porque teníamos movilidad, pues íbamos a un lado hacia otro, ciudades, pueblos, municipios, todo lo que hiciera falta, pues ahí estábamos nosotros. La compensación, pues más policía para que hicieran más control que se nos prometió, más de esto, pues entendemos que a lo mejor los números no llegan, pero que no hay.
y si no, pues por lo menos que se hubieran tomado otro tipo de medidas que hubiera paliado un poco esta competencia desleal. Sí, Guillermo, porque hay que recordar que vosotros, aunque bueno, es servicio esencial y lógicamente habéis estado trabajando en el confinamiento, pero habéis perdido muchísimos clientes y muchísimos ingresos, porque en el momento que separa lo que es la vida social, lógicamente el servicio de taxi le repercute, ¿no? Sí, partiendo de la base de que ya está reconocido de que la flota de Málaga en taxi ya estaba sobredimensionada, en aquel momento el ayuntamiento hizo un informe donde reconocía que con los taxis que había no era necesario que entrara ningún operador más a la ciudad porque estaba la flota sobredimensionada. Imagínate cuando la ciudad se quedó sin turistas, desierta y sin nada. Es decir, que nosotros recortamos todo lo que pudimos, eliminamos para que los compañeros no se expusieran, pero estuvimos ahí dando la cara. Es decir, imagínate las pérdidas brutales, todo salía de nuestro bolsillo. No tenemos ningún lobby ni ningún ente corporativo que nos eche una mano. Dependemos de nosotros mismos. Ya. Oye, ¿qué pasa con lo que se aprobó en la Junta, creo que fue a primeros de año, ese decreto de modernización, flexibilización del taxi? Había Sí. varias posibilidades, ¿no?, de compartir taxi, de saber cuánto costaba el trayecto. ¿Esto está puesto en marcha? ¿Se está haciendo? Cuéntanos. Bueno, eso se aprobó. El taxi de Málaga era un reglamento andaluz que vale para toda Andalucía, pero el taxi de Málaga, el taxi compartido es una herramienta que se va utilizando desde hace muchísimos años. No te voy a decir desde el principio, pero vamos, no es raro que alguien, un vecino, un familiar, pues yo voy para acá, voy para allá, y se monte en un taxi y el taxista lo lleve, o sobre todo en la estación o en el aeropuerto, alguien que vaya de Almádena o a Torremolinos y te diga, pues nos vamos, y se van en el mismo taxi, y el taxi es compartido y no te pueden negar. Y lo único que hace ahora mismo el reglamento es reconocer que eso se puede hacer normal. Es decir, que antiguamente cuando alquilaba un taxi, es decir, cuando contrataba un taxi, lo alquilaba el coche completo, y ahora lo que dice la ley es que también se puede compartir. El precio cerrado, pues una herramienta que, volvemos a decir, que mientras que esté regulada para que el usuario tenga garantía de que el servicio se cobra lo que se debe, siempre que pase por administración y consumidores, estamos de acuerdo. Ahora, el precio cerrado para que lo que es las aplicaciones estas disruptivas de las multinacionales lo hagan para la alta demanda o baja demanda, es decir, cuando alguien necesita un taxi de verdad o cuando hay un gran evento, un día de lluvia, los precios se tripliquen, no llegamos a entender. Entonces nosotros lo que buscamos es que el usuario sea protegido y que tenga una tarifa regular como nosotros. Tenemos el taxímetro, llevamos las tarifas en las puestas a puestas, tenemos libros de reclamaciones y que el usuario pueda hacer uso de todo lo que sea su defensa para que el servicio se cumpla en condiciones. Claro, pero es que hay mucha confusión entre los usuarios, porque este verano mismo escuchábamos esto de que Uber iba a permitir pedir taxis en Málaga a través de su aplicación. Sí, su manera de actuar, es decir, lo hacen todos los países, lo hace cuando llegaron aquí. Uber llega a España, llegó a España, empezó a utilizar coches particulares, cuando empezaron a lloverle las denuncias y se ganó en el juzgado, como no tienen problema de dinero, pues quitaron los coches particulares y dijeron que iban a sacar el Uber Pop, que luego se denunció también en Europa, y luego ya empezaron a trabajar con las VTC. A partir de empezar a trabajar con las VTC, su siguiente amenaza es para que no, es decir, llegaron aquí diciendo que el taxi estaba antiguo, que estaba obsoleto, que había que cambiar, que lo moderno era la VTC, y ahora para seguir trabajando y estando aquí necesitan al taxi. Es decir, ahora quieren poner Uber Taxi. Y Uber Taxi en Málaga, gracias a Dios, al existir el precio regulado y la tarifa que protege al usuario, Claro. Uber no puede implantarse en el taxi. Claro, porque es que hay que recordar que vosotros tenéis regulados los precios por el ayuntamiento. Correcto, Y bajo un informe previo, en vez de las VTC, los precios son libres, los marca la empresa. Exacto. Vale. Sí, lo marca la empresa y por una comisión. Y lo más importante, que lo que tributan, lo tributan fuera. Estas multinacionales, todo lo que tributan, lo tributan en paraísos fiscales y que la gente entienda que tenemos que luchar por lo nuestro. Ya. Me gustaría que me recordaran, nos quedan un par de minutos, Guillermo, esas
protestas, coméntalo para que las personas, bueno, pues cuando lo vean el día 23, el jueves, ¿no? Pasado mañana, Sí, ¿no? el jueves. El Sí. jueves y el día 30, ¿no? Pues Coméntanos un sí, poco cómo van a transcurrir, de dónde a dónde vais, para cuando os vea por ahí la gente, pues que sepa también por lo que es y lo que va a pasar. bueno, pues lo más importante es que el servicio va a estar cubierto, porque gracias a que tenemos los coches en los parkings, por la regulación que tenemos, pues tenemos coches suficientes para poder cubrir el servicio en la ciudad de Málaga, que ningún cliente se vea afectado, y tenemos coches suficientes para poder hacer la manifestación. De hecho, nos apoyarán compañeros de la costa, vendrá algún compañero que otro de Madrid, de fuera de Andalucía, y tendremos coches para tanto cubrir el servicio como para estar en la manifestación, y partirá a las 10 de la mañana, el mismo día 23, desde la estación de Vialia. El recorrido por Gobernación nos ha mandado por el Paseo Marítimo, iremos Paseo Marítimo, Muelle Heredia, y entraremos al parque, es decir, la zona del centro del parque, en la que siempre dirigido por la autoridad. En cuantito lleguemos allí, pues hasta las 1 más o menos estaremos por la zona y le demos al alcalde las protestas y lo que llevamos desde hace tantos años reivindicando, y a ver si por fin se conseguimos de que se haga algo. Sí, porque además vosotros, una de las reivindicaciones principales y más claras, en este caso al ayuntamiento, es que se aumente la vigilancia policial, sobre todo en las zonas de afluencia, el aeropuerto, el puerto, las estaciones de trenes y autobuses, ¿no? Correcto. Nuestro problema es, si la demanda cuando había 1256, había, por ejemplo, que nos consta que se pusieron 3 o 4 policías para que hicieran control, a día de hoy no hay ninguna, tan solo en el aeropuerto sí hay algo más excesivo, y en la ciudad se está haciendo algo. Si miramos los números, por ejemplo, los últimos vídeos en televisión, en prensa que han salido recientes, Madrid o Barcelona o Valencia, en 4 horas hacen un control, registran a 70 coches y denuncian a 66. Ya. Es decir, si te digo el balance de las denuncias en Málaga, pues en 8 meses no ha llegado a 300. Así que si en 4 horas se cogen a 66 coches en Madrid, en Málaga, ¿qué ocurrirá? Ya. Oye, recuérdanos la segunda protesta prevista para la semana, bueno, la del jueves 30, en el aeropuerto, La, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de la parada de taxis del aeropuerto. Recuérdanos un poco qué es lo que vais a hacer. El jueves día 30 pues será una manifestación a pie. Ahí no afecta nada al usuario porque no cortamos el servicio en ningún momento, y lo que hacemos es una manifestación a pie por el tema piratería. Ya lo sabéis, que lo que ocurre en el aeropuerto es una pena, que un aeropuerto internacional, prácticamente tercero o cuarto aeropuerto de España, y con la llegada que tiene de turistas, que quien lo reciban sean verdaderos piratas a la entrada. Y lo único que reclamamos es que esté bien señalizado la posición que nosotros tenemos, porque al distanciar la puerta de salida de la parada de taxi, no ocurre como en Madrid o en Barcelona, que salen los pasajeros y directamente salen a la parada de taxi. Nosotros estamos a 100 metros y ocultos por un local, y lo que reclamamos era que tuviéramos señales para que el usuario supiera dónde estamos, porque el que llega normalmente perdido. Y lo primero que se encuentra, porque nosotros no podemos desplazarnos de los coches, lo primero que se encuentra es, como yo digo, taxistas piratas dando vueltas por toda la zona y preguntando, o taxi, y se lo llevan. Pues ese es nuestro principal problema. Empezaron con que eran 4 o 5 los que había por allí, pero a día de hoy se llegan a contabilizar entre 30 o 40, y ya no solo se dedican a hacer servicios de taxi, también sabemos por policía que hay delitos de robo, de bolso, de pérdidas que están ocurriendo, y lo que reclamamos es seguridad, y sobre todo que esa piratería intente de alejarla lo máximo posible de allí. Presencia policial, que es lo que había hace muchísimos años, porque vuelva esa presencia policial. Por último, nos queda, ya te digo, apenas un minuto, remarcar que estáis todos unidos, todas las organizaciones del sector, tanto OMAT, que tú representas, como Taxi Unión, Elite Costa del Sol, AMATA y el Grupo de Movilización de la Costa del Sol. Sí, estamos todos ahora mismo en concreto, y ya te digo, ANTAXI, que es la Federación Nacional, que estamos nosotros, y la Federación Andaluza del Taxi también nos apoya, y ahora mismo empezamos nosotros porque el problema es grave, pero esto será andaluz y será nacional, porque, como te he dicho, los grandes lobbies lo que vienen es
a intentar de suplantarnos sí o sí. Pues Guillermo Díaz, presidente de AUMAT, Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi. Nosotros estaremos muy pendientes de esa primera movilización prevista para este jueves 23 de septiembre. Un abrazo, gracias por atendernos como siempre. Gracias. A vosotros siempre, un saludo. Hasta luego. Hasta bueno, pues de este conflicto del taxi nosotros vamos ahora a cambiar completamente de tercio. Vamos a dar la bienvenida a Antonio Troyano, director del gabinete Hyde, que se dedica, bueno, pues, a todo lo que es la gestión cultural de eventos, laboratorio de ideas creativas, pero queremos hablar también no solo de Gabinete Hyde, sino de Antonio Troyano, porque hablar de Antonio Troyano es hablar de cultura, de creatividad, y no de ahora, sino de hace muchos años. Nosotros tenemos el placer de conocernos de hace bastante tiempo. Yo pues tengo siempre el recuerdo, me viene a la mente Nómadas, Las Edades del Óxido y bueno, un sinfín de proyectos culturales cuando Málaga todavía no estaba como ahora, que está despuntando tanto culturalmente, ¿no? Cuando todavía estábamos empezando. Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes, un placer siempre, como no, venir a esta casa y en compañía de vosotros, ¿no? Bueno, hay que decir, Antonio, es que eres un hombre muy polifacético, porque diseñas, bueno, moda, en fin, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí me gustaría, en principio, preguntarte, ¿no? Pues cómo habéis sobrellevado vosotros este tema de la pandemia, ¿no? Porque sabemos que al sector cultural pues le ha hecho muchísimo daño, también a todos los sectores en general, ¿no? Pero quizá sí, la cultura, por el tema de la que se sociabiliza, que se sale más a la calle, ¿no? La cultura, o sea, como cultura, ¿no? En su contexto, la verdad que ha sido muy castigada, ¿no? Evidentemente todos los sectores, pero la cultura y todavía sigue un poquito castigada, ¿no? Evidentemente los aforos, sobre todo en eventos y tal, pues bueno, se van ampliando por suerte y esto, bueno, pues se tiene que quedar, pues sí se tiene que quedar, pero bueno, de alguna manera tenemos que convivir con todo esto, ¿no? Sí está claro que bueno, los nuevos contextos que hemos ido creando con todo este nuevo proceso de estado de COVID, de alarma, de todo esto, pues hemos ido cambiando los formatos, ¿no? Pero bueno, hemos sido, creo que valientes, con mucha cautela, con mucha medida, pero no hemos dejado de parar de producir, ¿no? Evidentemente adaptándonos a los nuevos espacios, a los nuevos formatos, a las nuevas legislaturas, en fin, como queramos, pero sí no hemos dejado de parar, ¿no? de producir. Sí, la verdad que durante esta pandemia además hemos tenido ese confinamiento estricto, ¿no? Que no hay que olvidarlo, que parece que ya se nos ha olvidado. Y de hecho ese confinamiento, si, por lo menos en nuestra parte y en la mía personal, si hay que sacarle algo positivo, ha sido bueno, como tenías sí o sí que parar dentro de todo ese rodaje, ¿no? Casi de centrifugado continuo, nos viene bien un poco para parar y empezar un poco a sacar. Yo recuerdo de sacar mis discos duros y de decir, bueno, vamos a remodelar, a rescatar algunos proyectos que evidentemente estaban muy bien constituidos, confeccionados y desarrollados, y de hecho muchos de ellos los hemos vuelto a sacar a la luz y han brillado, ¿no? Porque bueno, ya tenían un bagaje y de hecho pues bueno, pues lo más cercano creo que nos vimos por suerte hace muy poquito con un evento de moda, ¿no? Ahora hablaremos de ese evento de moda, pero yo quiero profundizar un poquito más, sí, porque aquí en Código 84 tratamos también de poner en valor pues esa trayectoria, ¿no? Profesional de personas, como tu caso, de empresas, y sí me gustaría que echaras un poquito la vista atrás y nos contaras un poco cómo llegas tú al mundo de la cultura, cuáles fueron esos primeros pasos. Pues bueno, yo siempre he sido un enamorado de la cultura, una persona muy inquieta, siempre con muchas ganas de testar, ¿no? de compartir, de ver, de todo, ¿no? Yo, como bien dices, y lo has comentado al principio, yo vengo del sector moda, ¿no? Yo me formé en moda, tengo mi titulación y demás en una parte de Bellas Artes y ligada muy a la moda, ¿no? Entonces, cuando yo desarrollaba desfiles, estamos hablando en el año 90 y poco, es decir, que hace ya ha llovido un poco, pues evidentemente quería producir más un poco esa acción de performática, más de introspección, ¿no? con la propia prenda y demás, ¿no? Sacábamos una línea muy urban, ¿no? Que ahora está tan de moda y tal, pero estamos hablando hace ya más de 20 años, ¿no? Entonces, cada desfile yo lo que intentaba es ampliarlo, ¿no? Poner una puesta en escena mucho más rica, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Como yo soy una persona inquieta, pues intentaba siempre inyectar pues el tema de audiovisual, el tema de teatro, el tema, en fin, toda una serie de disciplinas artísticas que son, digamos, las líneas que, bueno, pues fui un poco
arañando más hasta ya profundizar y meterme más en el sector de lo que es la gestión cultural, ¿no? Entonces, bien has dicho que esas edades del óxido, que fue mi primera acción, ¿no? Mi primera asociación que se diseñó y tal, con un nombre bastante fuerte, ¿no? El tema de ese óxido, ¿no? Que siempre creo que da una magia en cuanto a las artes. Y realmente a partir de ahí pues empezamos proyectos, como bien has dicho, un icono importante que se desarrolló Óxido es Nómadas, Artistas de Movimiento, fueron 7 años trabajando con más de 300 artistas y abriendo un montón de abanicos, unas plataformas y unos paraguas que muchos de los artistas todavía que seguimos, ya no solo artistas y gestor, sino muchos de ellos amigos, pues la verdad que bueno, que recordamos con mucha magia todos esos proyectos, ¿no? Y demás. Sí, porque además es un poco el recuerdo que yo tengo, ¿no? Es también ese punto, ¿no? De cultura alternativa, ¿no? Sí, siempre. Original, ¿no? Porque de hecho, no te quiero poner en un compromiso, ¿eh? No. Pero de hecho, pues ahora hay muchas voces que dicen, bueno, la Málaga de los museos, ¿no? Bueno, que está muy bien, pero todavía hay mucha gente que echa de menos falta un poquito falta. ese rollo alternativo, ¿no? Que encontramos Sí. en otras capitales, ¿no? Sí, no, o sea, Málaga, evidentemente, en todo lo que yo he ido siguiendo, ese avance cultural lo tiene 10, ¿no? No hay que quitarle el valor y como ha puesto Málaga en una acción cultural a través de esos museos. Pero sí es cierto que también faltan esos espacios alternativos, esos espacios divergentes, donde converjan disciplinas y acciones, ¿no? Y eso se echan falta en otras ciudades. Yo lo bueno que siempre he tenido de esa parte de inquieta, siempre he intentado pues proyectar e intentar rescatar proyectos de otras ciudades, de otras historias. Me he ido integrando en otros colectivos, en otras entidades ya no solo malagueñas, sino a nivel internacional, en Frankfurt, en Milán, en Manchester, porque quiero también un poco atraer un poco las corrientes que funcionan, ¿no? Evidentemente adaptándolas y tal. Todo está inventado, pero sí está claro que siempre le puedes poner tu tilde, ¿no? a la palabra, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos querido siempre romper. Como bien dices, nosotros, yo creo que hemos sido uno de los de tantos, pero uno de ellos hemos sido precursores en muchos formatos de creación, ¿no? En los eventos, todo lo hemos creado con una base importante de un naming que llame la atención, todo el tema de inyectar esa parte quizás de publicidad, de marketing, ahora están mucho las redes, hace 20 años las redes eran una cosa como totalmente inalcanzable, claro, casi, ¿no? Claro. Los correos incluso, ¿no? Que hoy he estado hablando con una compañera. Hoy en día la difusión es muy diferente, ¿no? Es diferente. Claro, ¿no? Entonces, con los recursos tan, entre comillas, precarios, trabajamos mucho, ¿no? Y la verdad que en algunos aspectos echamos de menos esa parte de remangarnos, ¿no? Y de decir, venga, vamos a ver, y de esos brainstorming que teníamos eternos, ¿no? De noches y noches, diseñadores gráficos, artistas y proyectos, ¿no? Estamos viendo, bueno, alguna materia. Esta es una de las obras que tenemos ahora en un proyecto que va muy al hilo de lo que tenemos hoy en día de COVID y tal, que se llama Confinarte, es un proyecto que tenemos en la Caja Blanca, con 19 artistas, un poco con esa lectura de COVID-19, y ahí, bueno, pues empezamos en el mes de julio y la verdad que teníamos que haber terminado, pero ha habido tan buena acogida que lo hemos dejado un mes más. Entonces está hasta el día 30 de septiembre, se puede visitar. Y bueno, lo interesante de esa exposición es que aparte de que son 19 artistas contemporáneos que lo componen, hay variedad, ¿no? de tendencias, ¿no? Dentro de esa parte contemporánea, ¿no? Este de aquí, lo que estamos viendo, es la inauguración de la 9ª edición de Caprichos, un proyecto que nace artísticamente en convergencia con la naturaleza y los artistas, principalmente la escultura, como el primer lenguaje más de intervención con la propia naturaleza, pero este año hemos seguido ampliando más y hemos tenido también artistas plásticos en interior, en sala de exposición, y concretamente esta edición se han unido 65 artistas a nivel internacional. Entonces la verdad que ha sido una proyección importante, pero como bien digo, o sea, es el bagaje también de ediciones anteriores. Esto de aquí estamos viendo lo último que hemos hecho más reciente, ha sido la 6ª edición de Fashion Room 29, un proyecto que comenzó en 2015 y que realmente ha ido avanzando muy enérgico con esa moda emergente, esa moda contemporánea,
de tendencias y firmas, no solo de Málaga, porque aunque nace en Málaga y principalmente el escaparate es para Málaga, pero también intentamos crear esa sinergia con otras firmas de las mismas características que las que tenemos en proyección, para que también se testen un poco y se cree esa simbiosis, ¿no?, de conexión, sobre todo, por un lado cultural y también personal, laboral y, como bien dicen, ¿no?, como la esencia del programa es un poco de conocer empresas, ¿no?, sobre todo, ¿no? Claro. Luego veremos también un poquito de imágenes de, de esa Fashion Room, porque 29. estuvimos por allí, pero yo te quiero preguntar más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, llama mucho la atención, te pregunto a ti por tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se pone en marcha, pues muchas instituciones, en este caso, por ejemplo, el ayuntamiento, ¿no? Pues la noche en blanco, ¿no? Y bueno, se llena todo de gente, hay un montón de cosas, ¿no? Pero muchas veces yo hablando con gente que se dedica al arte dice, bueno, ¿y luego esa gente dónde está, no? Porque sí es cierto que cada vez son más los locales privados, que pueden ser restaurantes, pueden ser salas privadas que salen, librerías, otros espacios que dan cabida, ¿no?, a artistas plásticos, a lo mejor algún monólogo. Entonces, ¿por qué no hay más noche en blanco, a lo mejor no tan concentrada en un día? Bueno, ahí habría que preguntárselo quizás al Sí, padre de la noche por en tu blanco. experiencia, Por mi ¿no? experiencia, ¿por qué no hay más? Es decir, porque yo creo que es como, hay un error de base. Aquí tenemos, yo que he estado trabajando fuera de España incluso, no solo de Málaga, sino fuera, hay otras ciudades que la luz prácticamente no existe, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en Frankfurt, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Málaga sí es verdad que, y el sur en general, tiene mucha luz. Esa noche en blanca no se diría que solo quedara en una, sino ampliar a muchas más noches, ¿no? Y crear a lo mejor una semana. Evidentemente la institución apuestan por un proyecto muy en concreto y tal, pero de ese proyecto, a diferencia, por ejemplo, del Festival de Cine, que me parece una apuesta muy interesante de no solo que se queda en ese festival de esa semana, sino que después va haciendo otra serie de acciones a lo largo del año, actividades, ¿no? Exacto, ¿no? Como por ejemplo tenemos en el Cine Albéniz, o tenemos una serie incluso de cartelería, de fotografía, además, ¿no? de banda sonora, en fin, que van abriendo el abanico. La Noche en Blanco es un abanico que puede tener, que puede radiar perfectamente más acciones culturales en Málaga capital, incluso en provincia, pero sí es cierto que, bueno, pues por su propio formato solo se queda en una noche, pero creo que podrían llamarse noches en blanco, y esas noches en blancos, ¿vale? Yo lanzo ahí un poco una ligera idea, pueden estar a lo mejor, es decir, bueno, pues coger durante a lo mejor en los meses de estío, ¿no?, que hace buena temperatura y demás, pues apostar y a lo mejor hacer 5 o 4 o 5 noches, ¿no? Mira, que yo he dicho la noche en blanco por No, decir no, algo, ¿eh? Pero es lo mismo. Es lo primero que se me ha venido a la cabeza, pero es lo ¿no? mismo que si la adaptamos a otro proyecto muy puntual, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo, es decir, yo pienso que tendría que haber más espacios alternativos. Y luego hay una cosa importante que es el tema de la educación cultural. Es decir, están muy bien los conciertos, están muy bien los museos, está todo muy bien, ¿no?, toda esa historia, pero tiene que partir de una base punto cero, y el punto cero es esa cercanía del ciudadano, ¿vale?, hacia la educación cultural, ¿no?, de que pueda ir a un museo y que se sienta pues cómodo, que no hace falta ser erudito, ¿no?, para entender el arte, pero que sí acompañe, ¿no?, un poco a esas inauguraciones y se sienta un poco partícipe de lo que ya nosotros ya tenemos, ¿no?, que son unos espacios muy ricos, unos grandes artistas, y yo creo que todo eso suma, ¿no?, en la ciudad. Y quizá también ampliar un poco ese abanico a otras zonas de la ciudad, que no se concentre todo en el centro, Hay un ¿no? proyecto que nosotros vamos a volver a lo que he dicho de esos discos duros de la pandemia, ¿no? Por llamarlo así. Hay un proyecto que sí vamos a poner otra vez en valor, y lo queremos hacer ahora en el distrito de Churriana, que es la cercanía de la cultura hacia los distritos. Entonces hay un proyecto que se llama Demarcaciones, Distrito Cultural, y es un arte de proximidad, que es como nace, ¿no? Eso se hace y se estila mucho, o se estilaba. Yo ya hace tiempo que no tengo relación, ¿no?, con algunos artistas y algunos creadores de Barcelona, pero sí era un proyecto bastante rico, ¿no? Y aquí lo hicimos durante 4 años y funcionó muy bien, de esa cercanía no solo al corazón de la ciudad, centro, distrito 1, sino que hay 10 distritos más, hasta el 11, ¿no? Entonces,
forma de radiar un poco la cultura a diferentes espacios de la ciudad, yo creo que eso sumaría a esa educación cultural, ¿no? Hombre, es que nos da un poco de pena, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, que nadie lo tome como algo político ni nada, pero, por ejemplo, el mercado de la Merced, un espacio que lleva ahí, que el ayuntamiento no sabe muy bien qué hacer con ello, que lo da una gestión de temas de restauración, no sale bien, y yo, por ejemplo, que soy de Madrid, sé lo que es el tapapiés, por ejemplo, del mercado de lavapiés, pues claro, es que tú ves ahí una integración, sí, de hostelería y tal, pero también de cultura, y de baile, y de esto, y de performance, y de lo otro, entonces yo voy un poco por ahí. Claro, Antonio. claro, ahí esos espacios, por ejemplo, el que acabas de nombrar es un espacio perfecto, porque además el formato, como bien dices, por ejemplo, el de Madrid funciona muy bien, ¿vale? El de Barcelona también funciona muy bien, entonces si tenemos esos modelos tendríamos que adaptarnos, ¿no? Es decir, copiar, bueno, copiar si todo ya existe, es simplemente adaptar, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que podíamos empezar a tomar nota y sobre todo ponerlo en valor, porque tenemos las herramientas, tenemos el continente y también tenemos el contenido, lo único que hace falta es cómo cocinar para que, como un poco hilando hacia la gastronomía, cómo podemos cocinar que eso funcione, ¿no? Sí, bueno, contenido además, tenemos aquí una cantera de artistas brutal, magnífica. Brutal, nosotros sí. Aquí hemos tenido a los, por ejemplo, los alumnos, por poner un ejemplo, de la Escuela de Arte San Telmo, que hacen ese fin de curso, ¿no? En el cual, bueno, pues proyectan todo lo que han hecho durante sus estudios, y la verdad que es alucinante las cosas que se ven. Y además que tienen una docencia muy, muy rica, profesores magníficos. Yo he estado trabajando con ellos en algunas cosas y la verdad que hay cantera y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Bueno, vamos a ser positivos porque el otro día, ahora vamos a pedir a los compañeros que pongan las imágenes aquí en el Museo Jorge Rando, que además tuve yo la oportunidad de acompañar a Diego y vimos ya, pues bueno, cómo se empieza ya con esos desfiles, con esas actividades de este Fashion Rooms, ¿no? Que nos comentabas, pero que además hay ahora una nueva convocatoria, ¿no? Exacto, este Fashion Room, como bien he dicho antes, será la sexta edición. Ha sido la sexta edición, pero ha sumado bastante bien, se ha ido, yo creo que toda esa conversión de ideas y de tal ha dado su fruto. Y una de las cosas que diferencia o que tiene como distintivo la Fashion Room son las cápsulas de networking, ¿no? Entonces, en cada edición siempre hemos querido ir más allá de simplemente el mero escaparate artístico, sino más quizás la parte empresarial, y esa parte empresarial la llamamos cápsulas de DIP, ¿no? Design in Progress. Entonces, todo eso es una cápsula, es una mesa de debate, coloquio, charla, que bueno, pues se pone en valor, se diagnostica un poco cómo está el sector, en fin, se toma un poco el pulso a la moda, ¿no? En este caso, ¿no? Que también ha estado bastante castigada, ¿no? Con todo esto, ¿no? Uno casi, no te voy a decir casi, por no poner mal ejemplo de otra, pero bastante castigada con la tendencia en cuanto a esto que está pasando, ¿no? Y concretamente fue tan interesante en esta edición sobre el tema de la moda post-COVID, el tema de la moda sostenible, el tema de la tendencia y tal, de todo cómo ha ido cambiando un poco, donde muchas veces, sobre todo a lo mejor de forma más familiar, le dices, ya no me arreglo, ya no me he visto, ya me pongo cualquier cosa, porque total, si no salgo, y si hago teletrabajo, pues me pongo nada más que la parte de arriba, como hemos visto en alguna ocasión. Pues todo eso se ha ido hablando en esa cápsula que hicimos, concretamente en las magníficas instalaciones del Museo Rando, al cual quiero agradecer la buena acogida por parte del maestro Jorge Rando y sobre todo por el equipo técnico de allí. Y al margen de eso, esa cápsula que desarrollamos hace un par de semanas, un viernes por la tarde, dio tanto que hablar y teníamos un poco el tiempo limitado, que este próximo sábado en el Museo Municipal de la Ciudad, el MUPAM, que está en el Paseo de Reding 1, pues vamos a seguir hablando, ¿no? Con expertos de esas tendencias, donde, aparte de lo que he dicho de esa moda sostenible, esa moda post-COVID y tal, hemos querido también dar un paso más, que se quedó ahí un poco en el tintero en la charla, que es el e-commerce, ¿no? El tema del SEO y posicionamiento de firmas, ¿no? Entonces, bueno, pues expertos nos van a contar un poquito cómo está el sector y demás, y bueno, pues invitamos a que todo aquel que quiera, pues nada, que nos puedan escribir y tal, y encantadísimos de recibirlos, ¿no? Bueno, próximo proyecto, muy rápido, que nos queda un próximo minuto, proyecto, sí, lo que se pueda contar, lo que se pueda contar. Este concretamente lo tenemos, esos discos que duros, has estado manejando ahí en el confinamiento. Hay proyectos, o sea, este es el más inmediato, que ya lo podemos destapar, que es el sábado en el Museo de la Ciudad. Y luego hay proyectos que sí, hemos estado haciendo proyectos en los soportales de la estación, un proyecto que se llama Aquarium,
que la verdad que ha ido funcionando muy bien, es una galería abierta 24 horas, pero vamos a dar un salto un poquito más importante hacia 2022 con el tema de la fotografía. Le vamos a inyectar, vamos quizás a lo mejor a envolver a la estación con algo interesante, proyectos más temáticos, proyectos un poco más allá de esa mera exposición, también un tema de formación. Hay un proyecto que tenemos ahí que se llama Miradas a la luz, y ahí estamos un poco trabajando todo hacia 2022, o sea que en próximo programa, antes de que acabe el año, contamos más con más detalles. Estupendo. Pues Antonio Troyano, director de Gabinete Hyde y bueno, activista cultural, además de promotor, ¿no?, de esos eventos tan magníficos que todos tenemos ahí en la retina. Muchos, Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Nos alegramos mucho que las empresas de este tipo de corte de proyectos, de eventos culturales también estén viendo ya un poco la luz al final del túnel que ha supuesto esta pandemia, y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Ya mismo estaremos ya pues, también muy pendientes de seguro, tus próximos proyectos. Seguro que sí. Gracias por acompañarnos. Y en esta recta final del programa vamos a hablar dentro de unos instantes con esos comercios, como decíamos siempre, pues que nos transmiten esa cercanía, esos comercios de proximidad, consolera, de aquí, de nuestra capital. Lo haremos dentro de un minutito después de la publicidad. Pues ya estamos de vuelta y os lo anunciábamos que cada semana vamos a intentar hablar con estos comercios que están dentro de este reconocimiento al comercio tradicional malagueño. Se trata de comercios con más de 40 años al servicio de los malagueños, comercios que están pues en todas las zonas de nuestra capital y también pues lógicamente en todos los distritos. Hoy pues tenemos el placer de hablar con los amigos de Floristería Encarnita, que está en la avenida Juan Sebastián Elcano, número 174, en el Palo. ¿Quién tengo al otro lado del teléfono? ¿Manuel? ¿Está Manuel ahí al otro lado del teléfono? Sí, ¿Hola? Manuel. Manuel, ¿cómo estamos? Manuel Salguero. Correcto, bien, bien. Bueno, Manuel, saludarte, lo primero, y luego, bueno, ¿qué ha supuesto para vosotros formar parte de un proyecto tan bonito como este? Bueno, pues la verdad que es una alegría porque se reconoce el tiempo que llevamos y la verdad que bien, bien. Bueno, háblanos un poquito, ¿dónde estáis ubicados exactamente? Porque yo he dicho Avenida Juan Sebastián Elcano, pero es muy larga, en la zona del Palo, ¿no? ¿A qué altura? Sí, justamente enfrente del Colegio San Estanislao, Ajá. el 174. Ya tenemos, bueno, es como un pequeño pasaje, pero tenemos en la acera, tenemos plantitas, tenemos flores, se nos ve bien. Ya, bueno, pero háblanos un poco de la historia de Floristería Encarnita. ¿Habéis estado siempre ahí en el mismo sitio? No, en un principio estábamos enfrente, donde está Caja Sur, que era la abuela la que llevaba aquello. Después ya la abuela, claro, en el tiempo, pues lo cogió mi tío Paco y al final pues lo estoy regentando yo. Lo estás regentando tú, tienes la ayuda de Marina, ¿no? De tu hija, ¿no? Sí, Marina, que es mi hija. Bueno, te quiero decir que esto es toda una suerte porque nosotros muchas veces hablamos con comercios tradicionales de familiares, digamos, y muchas veces es complicado que los hijos continúen con el negocio familiar, ¿no? Sí, pero la verdad nosotros no nos podemos quejar, nos vamos tirando, yo daba muchos cursos de esto de arte floral, estaba en Madrid, en la Escuela de Arte Floral de Andalucía, y entonces siempre procuramos estar a la vanguardia de lo que hay ahora, ¿no? Y nos vamos manteniendo, ¿no? También, como te he explicado, nos interesamos por todas las innovaciones que va habiendo. Claro. Y por todas las cosillas. Oye, Manuel, ¿y vosotros cómo habéis pasado el tema del COVID? Que todo este año y medio que hemos tenido de confinamiento, de pandemia, de no poder salir, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? No sé yo, en vuestro caso, ¿había abierto, habéis cerrado? La verdad que estábamos cerrados, como todo el mundo, y nos fue muy mal, porque nos cogió también víspera de las madres, me creo que era. Sí. Nos cogió con la cámara llena, bastantes plantas, flores, y nos vimos obligados a, cuando pasaron, pues no a tirarla, lo que hice que la saqué a la calle,
la llevé a los comercios de allí, a las farmacias, se la daba a las personas que pasaban por allí y las regalamos, vamos, Ay, prácticamente. qué bonito, ¿no? Con tal de no tirarlas, ¿no? Claro. No, cualquiera que iba a la farmacia la llenamos toda de flores y Ay, ay, llegaba ay. y se llevaba, le puse un cartelito, no se cobra nada. Y todo el mundo cogía lo que quería. Oye, pues eso está muy bien, qué idea más buena, ¿no? Porque es verdad que, hombre, es una pena, ¿no? Es que estamos viendo las imágenes y hay que ver la variedad de flores y plantas que tenéis ahí, ¿eh? Sí, normalmente solemos tener bastante. Todo tipo de plantas y flores, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que vendéis. Sí, nosotros trabajamos bastante con Minterflora, con Globo, y tenemos, como llevamos tantos años, tenemos clientela de muchos años atrás y tenemos un gran surtido de todo tipo de flores, ¿no? Flor cortada, como flor preservada, como flor artificial, allí lo que quiera, tenemos de todo. Lo que no tenemos es dinero. Ya Pero ves. flores hay. Oye, Manuel, hay que decir, porque tú estás hablando del confinamiento, que regalasteis las flores y todo esto, pero es que es verdad que luego también yo recuerdo que el sector vuestro de las flores también, cuando ya se quitó el confinamiento, como la gente no podía desplazarse, también tuvisteis mucha bajada de ventas por el del tema de los santos, de mucha gente que se iba a los pueblos, pues que ya no iba, claro. Sí, no, muchos clientes que tenemos de fuera nos los anularon, todos los pedidos, como Granada, Cádiz, todas esas zonas no, no, lo- no, 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 no nos hicieron pedidos para este año. Ya. Este año no sé yo. Bueno, pero ahora hablamos ahora del presente. Ahora la cosa está volviendo a la normalidad, ¿no? ¿Lo estáis notando vosotros? Sí, la verdad que nosotros después de la pandemia observemos que las personas tenían muchas ganas de comprar, ¿no? De hecho nos traían las plantas y nos traen de un vivero importante y la verdad que no nos daba tiempo ni a marcarla ni a ponerle el precio porque la gente se la llevaban volando, vamos. Así estuvimos por lo menos 15 o 20 de ellas que estuvo muy bien. Pero vamos, esto tampoco nos vino bien, la verdad, pero no nos ayudó tampoco a recuperarnos después de Bueno, tanto tiempo cerrado. bueno, Manuel, pero Pero vosotros bueno, al menos habéis podido aguantar, ¿no? Tirando de ahorros, sí, tirando de tal, pero habéis nosotros, aguantado. Mucha gente que no ha podido nosotros, aguantar. nosotros le damos gracias a todas las personas que nos siguen comprando y le damos gracias a todo el mundo, la verdad, porque nosotros, dentro de lo mal que está la cosita, vamos tirando, hay días que se vende más, días menos, pero la verdad que vamos funcionando cada día un poco mejor. Oye, ¿y las ayudas? Porque aquí ha habido ayudas para el sector, no sé si es el sector de la flor cortada, ¿puede ser? Yo soy apolítico, yo no creo en la política, No, pero no, vamos, no. Yo no te estoy pidiendo que a tú mí no digas me, nada político. Yo te digo si a ti te ha dado alguna ayuda a alguien para tú tirar para a adelante. mí no me han dado ni un Esa es mi duro, pregunta. ni, ni un euro, vamos, te iba a decir ni una peseta, ni un euro. A nosotros no nos han dado nada, al revés, hemos seguido pagando seguridad, hemos seguido pagando los impuestos, todo igual. Ya. El autónomo hubo un tiempo, la verdad, hubo un tiempo que nos lo rebajaron un poquito, pero después creo que nos lo volvieron a cobrar otra vez, o sea que dieron poco, ¿eh? Bueno, pues Manuel Salguero, muchísimas gracias. Hemos visto, que sepas, mientras charlábamos, la floristería y la verdad que tenéis unas cosas preciosas, además muchísima variedad y Y daros, pues, tenemos vamos, mi hija es una persona que ha dado también cursos, muy agradable, tenemos otra chica también que trabaja, somos tres sí, y ahí vamos tirando. claro que sí. Bueno, pues nosotros ese reconocimiento desde aquí, desde Código 84, a esos comercios malagueños de toda la vida, que queremos desde aquí pues felicitaros por todo esto que habéis pasado y desde aquí pues que la gente que nos ve desde casa pues que sepa que hay tiendas estupendas donde poder hacer las compras y que además pues son de aquí y tienen esa solera y ese bagaje, ¿no? Que es muy importante. Un abrazo fuerte para todos vosotros, para Floristería Encarnita, en El Palo, un abrazo. Vale, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Manuel. Bueno, pues nosotros ya, después de esta entrevista, llegamos
ya al final del programa. Os recordamos, eso sí, como siempre, que volveremos el próximo martes para continuar charlando sobre temas que tienen que ver con el comercio, con las empresas, con el emprendimiento. También hablaremos en el próximo programa sobre formación, ahora mismo que acaba de arrancar el curso, y sobre todo pues con temas laborales, económicos y también de empresa. Seguir disfrutando de la semana. Un abrazo, chao.